Bueno, estamos aquí en el encuentro vallecaucano, pasado, presente y futuro. Nos acompañan los doctores Francisco Javier Galindo Vargas, Gustavo Trujillo Caicedo y como coordinador periodístico nuestro amigo Alex Sterling. Bueno, arranquemos en el pasado del deporte del Valle del Cauca. Para ustedes, ¿qué es la característica más importante de esa marca de región vallecaucana a través del deporte en el pasado? Bueno, yo creo que aquí hubo dos eventos muy grandes en el Valle del Cauca. El uno fue un evento nacional, que fueron los Juegos Nacionales del 54, juego que marcó el inicio o la continuación de un inicio deportivo que venía desarrollándose, pero no se había consolidado tanto como comenzó en esa época, además por las mismas construcciones que se hicieron, como fue el Evangelista Mora, las piscinas San Fernando, se remodeló el Estadio Pascual Guerrero y se construyó, Pacho, no creo que fueron los tres ítems más importantes en construcción, pero allí arranca realmente una historia deportiva del Valle y después vienen obviamente que los Juegos Panamericanos. Antes de seguir allá esos Panamericanos, yo pienso, Gustavo y doctor Ramiro, como lo hablábamos ahora por fuera de micrófonos, desde 1928, o sea, Cali realiza los primeros juegos no de Cali sino de Colombia, y pienso que la razón fundamental para que los hiciera Cali y no Bogotá en ese entonces era precisamente que no habían escenarios deportivos en ninguna parte, y esa dirigencia que ya se gestaba en Cali, porque ya había liga de tenis, por ejemplo. ¿Qué año estás hablando? Estoy hablando de 1928. Entonces Cali dice, yo hago el estadio, y lo hace ahí donde queda hoy la clínica de Occidente, y hace un estadio de madera que costó 15,000 pesos cuando el dólar era a la par, o sea, $15,000 o 15,000 para pesos hacer los Juegos Nacionales, para hacer ese estadio solo de madera, porque no había escenarios en ninguna parte. Entonces ahí se podía hacer el fútbol, se podía hacer lo de triciclos, se podía hacer lo de atletismo, ajedrez. Claro, en ese escenario, y lo construye Cali, o sea, toda esa dirigencia que ya se gestaba, porque de otra forma no hubiéramos podido realizar esos juegos. Entonces yo creo que hay que remontarse un poquito a ese 1928, y efectivamente lo más decisivo en adelante son los séptimos Juegos Atléticos Nacionales que se hicieron en Cali, donde ahí tuvo mucho que ver. Los cuartos. No, los séptimos. Los séptimos Juegos. Entonces, cuando mencionábamos ahora... O sea, que estos fueron Santa Marta. Sí, Santa Marta, los estos. Y Cali lo realiza, y eso tuvo un empujón. Hay una cosa, Pacho, que hay que mirar, y es que en esos primeros, evidentemente no había ni los deportes que se hicieron en el 54, los equipos que participaban también en fútbol, creo que eran 4 o 6 equipos, una cosa así, o sea, no era la magnitud de disciplinas deportivas como lo fueron después en el 54. Por supuesto. Pero o sea, yo me refería en 1928 es que, como son los primeros juegos, Cali empieza a ganar allí su fama de ciudades deportivas. Que se hicieron los Juegos Nacionales en el 28. Obviamente eran unos juegos muy incipientes, no estaban todos los deportes que ya se veían en el año 54. Entonces, esos del 54 también tuvieron un empujón muy importante, y desde allí se empezó a ver la participación de la empresa privada, del comercio, de la comarca en la realización de esos juegos, más el impulso que el generalísimo Gustavo Rojas Pinilla
Era amigo presidente. personal de Alberto Galindo Herrera. Amigo personal de él. Por medio del fue que se construyó el Evangelista Mora. Cuando él era brigadier, cuando él era Comandante de la brigada. comandante de la De la brigada, tercera brigada. los viernes iba al Pascual Guerrero y se sentaba allí con Carlos Ávila a ver los altares y a los atletas de ese momento y charlaban con él. Y él iba a distraerse allí y fue allí donde cuando él llega a la presidencia, lo llaman y entonces él se compromete y dice, sí, yo tengo una reunión aquí en el arzobispado en Cali, allá vamos, y le pidieron pues que empujara para que Cali realizara los 7º Juegos Atléticos Nacionales, que también... A ver, perdón, digo, yo creo que ahí hay una equivocación de fechas. En 1954-53 él ya era presidente de la República. Sí, claro. En 1900, él cogió el poder en 1951. Sí, estuvo hasta el 57. Hasta el 57, exactamente. Sí, de acuerdo. Entonces, es decir, cuando él se sentaba en el estadio ya era presidente. Ya era, pero desde antes de ser presidente se sentaba allí. Correcto, como comandante de la tercera brigada. A ver, yo comparto plenamente lo que se acaba de decir. La génesis está en 1928 en los Juegos Nacionales cuya organización tiene que no eran Juegos Nacionales, no eran Olimpiadas Nacionales. Pero era la misma estructura. Pero la ley lo determina como Juegos Nacionales. El Ministerio de Educación era el que manejaba eso. ¿Cómo le entregó Bogotá eso a Cali? No lo sabemos, que parte de la investigación que tenemos que hacer. Creo. Pero, a ver, yo sí comparto, porque ambos están totalmente convencidos de que la marca de región deportiva del Valle del Cauca se coge en el 54 con la fiesta del 54. La fiesta del 54 le permite a Galindo Herrera por primera vez aplicar a los Juegos Panamericanos del 55, cosa que ya lo tenía México, el DF, pero no era locura, pues ni le leyeron la carta, pero lo hizo. Pero entonces termino diciendo que eso le genera a él el liderazgo para hacer el campeonato suramericano de natación en 1960 y posteriormente que era el primer campeonato continental en Cali, en Colombia, y el 63 el de atletismo. Entonces ahí estuve yo en ese campeonato, ahí compite vallecaucanos muchos, entre ellos Pedro Grajales, y en ese campeonato que fue una fiesta hermosa, que llegaron las delegaciones en la fuerza aérea de cada país. Entonces Perú trajo a Ecuador, entonces Argentina traía a Bolivia, Brasil se traía a Uruguay, Brasil a Paraguay, Venezuela sí era muy rico y venía por derecho propio, Colombia trajo a Panamá con reinas y con chirimía. Entonces una fiesta hermosísima de 7 días que vibró el deporte, y ahí se enteró que él podía competir electoralmente para buscar la sede de los Juegos Panamericanos. Entonces ese es como ponerme en el contexto del 28 y del 54. Sí. Terminemos una rondita de historia sobre esto para que sigamos. Pues ya después, o sea, como tú lo mencionaste, en el 54 arranca realmente una organización del orden civil, así las ligas fueran de derecho privado, pero ya arrancan una serie de personas como Alberto Galindo, o sea, arranca una serie de gente a pensar y a vivir en el deporte, y esas personas culminan con los Juegos Panamericanos, o sea, llevan a que Cali consiga los Juegos Panamericanos y continúa la hegemonía, como lo mencionábamos antes de la reunión en charla previa, personas que consiguieron el mundial de natación, de nado sincronizado, de baloncesto femenino, de baloncesto masculino, que trabajaron para los Juegos del Océano Pacífico, y bueno, yo pienso que eso fue lo que le dio la gloria al Valle del Cauca, porque fue una continuidad de trabajo de unas personas que afortunadamente tú en tu liga, nosotros en la parte de oficial, digámoslo así, del manejo del deporte del Valle del Cauca, tuvimos el apoyo de ellos, porque para poder hacer este tipo de eventos ellos nos necesitaban como estructura física y como apoyo estatal. Eso que está diciendo
Gustavo, es muy importante, porque a partir de 1928, 1954, entonces Cali está en la boca de los deportistas de todo el país, y el realizar eventos nos obliga a que tengamos los escenarios. Esa fue la razón por la que hicimos los primeros Juegos, las Olimpiadas que dice Gustavo, en 1928. Entonces tenemos que hacer los escenarios. El hacer los escenarios, el realizar los eventos, pues cuando nos dimos cuenta éramos especialistas en eventos deportivos, que es una especialidad. O sea, empezamos a ser reconocidos por todo el mundo. Yo quiero complementar con ustedes lo que están haciendo. Claro, por supuesto, lo que acabas de decir el complemento de los escenarios gracias a los eventos fue fundamental para el crecimiento del deporte vallecaucano. Y es que eso empieza a formar no solamente a que quede Cali dotada de escenarios, sino que empiecen a forjarse unos dirigentes que tienen contactos con el mundo exterior. A eso iba yo, y es organización deportiva. Antes de eso, yo redondeo algo. ¿Ustedes saben por qué se hicieron los Juegos del Océano Pacífico? Sí, yo tengo toda la historia ahí, pero cuéntala. Bueno, cuando está el doctor Carlos Holguín Sardi de gobernador y está Jorge Herrera de presidente del Comité Olímpico, ellos se hablan, le dice Carlos Holguín que necesita hacer una cosa aquí en Cali que sea muy buena, pero acuérdate que el gobernador era el presidente por naturaleza de la junta directiva de la Junta de Deportes del Valle. En una reunión se tocó que los escenarios estaban acabados, y es cierto, los escenarios no les metía un peso casi por lo que anteriormente les comenté de la carga económica que le dejó los Juegos Panamericanos a la Junta de Deportes del Valle. Venían en un detrimento impresionante, y dijo en una reunión de estas, dijo el doctor Holguín, necesitamos hacer algo para poder recuperar los escenarios, y alguien de la Junta dijo, y hacer unos nuevos, porque ya hay unas modificaciones que hay que hacer y hay que construir unos nuevos. Cali necesita crecer deportivamente, y se buscó entre Jorge Herrera y Carlos Holguín la realización de los Juegos del Océano Pacífico, y eso nos permitió actualizar los escenarios y construirlos con recursos nacionales y recursos regionales del valle y del municipio, y de la empresa privada. Bueno, entonces yo la empresa privada se metió en la continuidad de lo que hablaba Pacho, que tú lo compartiste, organización. Resulta que teníamos un modelo que había organizado en 1950 y que ustedes conocieron de oídas por haber sido amigos de muchas personas que hicieron parte de esa organización, Junta Departamental de Deportes del Valle del Cauca. Resulta que ellos, en esa organización que tenían, que se ganan los Juegos Nacionales del 50 y del 54 y siguen avanzando, y que son los que gestan esos suramericanos y gestan los panamericanos, entonces logran la creación de lo que hoy es el Ministerio del Deporte, Coldeportes, mediante ley de la República 1968, y la organización Coldeportes en sus primeros años era el modelo de la Junta Departamental de Deportes del Valle del Cauca, porque dos vallecaucanos, Adolfo Carvajal de primero y luego Humberto Zuluaga Monedero de segundo. Entonces yo estuve en ese proceso, y al mismo tiempo los Panamericanos, como postulación de Alberto Galinda, que tuve pues el honor de escuchar de niño en mi casa cuando Alberto Galindo fue a pedirle el favor que le postulara esos recursos al gobernador del Valle, Humberto González Narváez, y entonces él se compromete para que el amigo de ellos, el presidente Guillermo León Valencia, también iniciara ese trámite, y ahí nace la construcción, primero la tierra y luego la construcción de la Casa del Deporte del Valle del Cauca, la primera en Colombia. Sí, claro. ¿Ya? Ahí está la foto donde está Humberto González. Y está mi padre ahí, esa foto. Sí, claro, mi padre Yo tengo fotos de esa época. Mi padre consiguió la tierra y consiguió la plata para la construcción de la Casa del Deporte del Valle del Cauca, 1966.
¿Y quién consigue eso? Los Juegos Panamericanos, Claro. como proyecto deportivo. Yo quiero anotar ahí algo, lo que veníamos hablando. 1928, Cali, la primera ciudad que hace unos Juegos Nacionales. 1954, apoteósico. ¿Cómo será que lo más importante del currículum deportivo de Alberto Galindo era haber sido director de los Juegos, de los séptimos Juegos Atléticos Nacionales de 1954? Esa era la presentación más grande que él tenía en organización deportiva, y fue la presentación para pedir los Juegos Panamericanos. Imaginen que en 1968, gracias a eso, en 1968, que ya está construida la Casa del Deporte, se crea el Instituto Colombiano de la Juventud del Deporte, Coldeporte. Es correcto. En Cali. ¿Por qué iba a hacer eso? Por todo por ese modelo que venimos, porque es que es donde están naciendo los dirigentes, donde hay más los escenarios. La primera vez hicimos los juegos, y vale la pena corroborarlo, los hicimos porque teníamos dónde hacerlos. Nadie más tenía un escenario para eso. Y en 1954, como ya nos habían dado la sede, pues con ese empujón, entonces había que hacer esas 3 unidades, Alberto Galindo, el Gimnasio Mora y el estadio remodelado y las piscinas. El estadio remodelado. Entonces en 1968 yo creo que ese es tan importante, la creación de Coldeportes Nacional, además con su primer director, que era Adolfo Carvajal. Adolfo Carvajal. De ahí es esa garra, ese empuje que hemos tenido. Bueno, pero es importantísimo que nos refiramos ya a lo siguiente, también como legado de los Juegos Panamericanos, porque ya llevamos esa remodelación de los escenarios y nuevos escenarios, infraestructura, pero lo que deseamos, en Cali, en estos 52 años siguientes, no hemos podido tener la repetición de un evento que una a la Vallecaucanidad, que una a Colombia, que una al sector público, el sector privado, y que mueva, que sea un verdadero evento deportivo, porque en los Juegos Panamericanos, que ustedes recuerdan, se metió a las casas de todos los caleños tenían que ver con eso. Las manifestaciones de las inauguraciones de las obras del presidente de la época, Misael Pastrana Borrero, fue muy grande, y un reconocimiento muy especial al presidente Carlos Lleras Restrepo, que es el que mete las partidas necesarias para desarrollar el evento. Pero yo me refiero específicamente a lo siguiente: Juegos Panamericanos da el proceso de preparación deportiva que no existía en Colombia, y es en el Valle del Cauca, con entrenadores extranjeros. Por primera vez hay campamentos para deportistas, y por primera vez hay procesos de capacitación de entrenadores y contratación de entrenadores extranjeros. Es decir, partió el deporte en dos, antes de los Panamericanos y después de los Panamericanos, Gustavo. Así es. Eso fue cierto. Es un hito. Es un hito que no se ha repetido. Siendo director de la Junta de Deportes del Valle, a mí me tocó por primera vez pagar honorarios en dólares a un técnico extranjero. Nunca se había hecho. Y eso era polémico, porque ¿cómo así que le vamos a pagar? Luis Meri Tristán. El argentino. Exacto. ¿Cómo así que nosotros vamos a pagar en dólares? Y eso era porque esa concepción no se tenía. Y lo que pasa, en algunas charlas, yo decía, hombre, la natación no nació en Colombia, nosotros no somos los expertos en la natación. O sea, los de la natación son los norteamericanos, los canadienses, los europeos, algunos países, pero aquí somos especialistas, sí, en tejo. Eso sí es autóctono de Colombia, pero nosotros no nos hemos inventado ni el fútbol, ni el baloncesto, y el atletismo. Creo que sería difícil encontrar cuál es el origen del atletismo, porque todo el mundo corrió. ¿Qué país en sus orígenes no tuvo que correr para llevar el correo, para hacer un mandado? Pero de resto, creo que lo único sería nosotros. No dominamos eso, y había que pensar en que el desarrollo del deporte era una cosa de tipo técnico, que era algo de tipo científico. Es el deporte que recibe todas las profesiones para poder tener un pleno desarrollo. Yo los invito a pasar al Valle Mundialista, Cali Mundialista, porque ustedes recuerdan muy bien
inclusive más que yo, que la gestión del deporte tiene como entidad territorial un número uno, que es el Valle del Cauca y después de Cali, pero con nombre por el evento, Cali pues tiene un protagonismo y es el Valle Mundialista, Cali Mundialista. Repetir lo que se vio en el Mundial de Natación con Mark Spitz y otros, después de un hombre de 6 o 7 medallas de oro en Juegos Olímpicos, repetir lo de la Semenova en el Mundial de Básquetbol Femenino, lo mismo Mundial, el masculino de básquetbol con Rusia, Yugoslava de la época, Brasil, que era muy importante en el básquetbol, pues realmente eso es irrepetible y hace que esta ciudad, a través de los mundiales, sea la ciudad número 1 de América en la construcción de eventos deportivos mundialistas. ¿Qué recuerda Gustavo de eso? A ver, si vamos a lo actual o vamos a la... No, a todo lo que del Cali Mundialista, porque terminado el proceso panamericano, lo que viene es una serie de eventos mundiales. Sí, correcto. Okay. O sea, a mí me tocaron directamente el Mundial de Baloncesto Masculino, que fue en el año 81. Me tocó el Mundial de Nado Sincronizado en el año 89. Y participé también en el Mundial de Lucha. Bueno, en el 92. Hubo dos de lucha. Dos de lucha. En una estuviste tú. Los que hicimos nosotros, ¿sí? Fue el del año 92, el Mundial de Lucha. Claro, lo recuerdo. Ese 92, ajá, que fue el segundo Mundial de Lucha. Pero a mí me toca después un Mundial de Judo. Sí. No recuerdo exactamente el año, pero me tocó un Mundial de Judo. A mí me toca también el Mundial de Nado Sincronizado, que también es... Bueno, es que allí compaginamos los dos. Claro, porque es que tú estabas de director y yo estaba de jefe de la división de obras. Por eso digo, me tocó, porque a mí me tocó toda la parte de infraestructura. Claro. Sí, tienes razón. Sí, ahí es. Entonces allí vienen esos eventos mundialistas y ya definitivamente... Bueno, y me tocan los Juegos del Océano Pacífico. Los Juegos del Océano Pacífico. Que fue algo que desafortunadamente la organización se murió, porque hubieran podido ser unos juegos más importantes que unos Juegos Panamericanos si uno se ponía a ver la cantidad de participantes, el número de países participantes y la calidad de países participantes. Totalmente de acuerdo con competitividad. Claro. Toda la cuenca del Pacífico. Claro. ¿Cuántos países? Todas está ahí. Y lo mejor, bueno, pero aún estamos vivos para trabajar en el proyecto. Claro. Bueno, pasado el mundial, hablemos del Valle campeón de Juegos Nacionales. Hemos sido protagonistas en muchísimos eventos y Gustavo, usted tuvo el estandarte de recuperar ese liderazgo tan impresionante en el año 96 en Bucaramanga. Hablemos de el Valle ganador en Juegos Nacionales. Bueno, el crédito realmente no me lo pudo ganar solo. Primero que todo, los actores, que son los deportistas, los entrenadores, los dirigentes. Y hay algo que en varias oportunidades lo he reconocido, y es aquí a mi mentor, Pacho, porque él fue mi antecesor durante 8 años, 2 épocas de Juegos Nacionales. A él le tocaron en el 88 en el Eje Cafetero y en el 92 en la Costa Atlántica. Yo me recorría los escenarios deportivos a pie, todos, menos el Gimnasio del Pueblo, que sí estaba retirado, porque yo tenía un cargo cuando Pacho llegó a la Junta, que llegamos casi simultáneos, él como jefe de planeación, yo estaba de jefe de mantenimiento, me tocaba recorrer todos los escenarios y normalmente lo hacía a pie, y me quedaban los escenarios, o sea, porque tenía que consumirlos para saber qué desperfectos tenían, por decir algo así muy claro. Eso me llevó a mí a tener un conocimiento de las falencias que teníamos, porque igual me sentaba con los entrenadores y me echaban, pues, desde el cuento hasta
hasta por qué les hacía falta algo cuando ellos pensaban que lo deberían de tener para poder entrenar bien. Entonces esos 8 años que tuve, 4 en la preparación del 88 y 4 en la preparación del 92, me sirvieron a mí cuando asumo la dirección de la Junta de Deportes en el 92 y tuve 4 años de preparación perfectos. Como lo decía Pacho, había que ampliar la tecnología. Nosotros trajimos unos entrenadores cubanos, un búlgaro, un chino, bueno, para diferentes deportes. Para diferentes deportes. Se dio la posibilidad de traer. En atletismo usted fue Duani. líder a Ubaldo Duani, Claro. que es el que le da oro olímpico y oros mundialistas a atletismo Claro. Colombia. Trajimos para voleibol, para atletismo, a diferentes disciplinas deportivas. Eso nos tuvimos primero que todo la ventaja de que Cuba en ese momento estaba exportando y estaba exportando primera línea, porque Cuba empezó, de acuerdo por la misma crisis económica que tenía, empezó a vender medicina, los médicos, y empezó a vender entrenadores deportivos. Y tuvimos la fortuna de traer unos entrenadores, como lo mencionas, de la calidad de Duani, de Ubaldo Duani. Entonces eso nos ayudó a fortalecer la parte técnica. Fuera de eso tuvimos otra ventaja, que a mí me tocaron dos gobernadores para la preparación de los Juegos, ambos muy comprometidos con el deporte. Carlos Y con el González, Valle del Cauca. y con el Valle, claro, con el Valle de Cauca, primero que todo. Porque eran Gobernadores super del Valle de vallecaucanos. Cauca y comprometidos con el deporte, porque Claro. Carlos Guinzardi fue de los que hizo en todos los municipios del Valle de Cauca, en su primera gestión, coliseo, piscina y cancha de fútbol. Y había sido el alcalde panamericano. Había sido el alcalde panamericano. En su segunda gestión como gobernador, que me toca a mí, se ampliaron en los escenarios los famosos parques recreativos en los municipios. Claro. Los famosos parques que tenían escenarios deportivos, igualmente se hicieron otros. Entonces fue un gobernador muy comprometido con el deporte y me tocó la mitad con él, la otra mitad con Germán Villegas en la última etapa. La última etapa en qué consistía. Bueno, ahí en la primera etapa fue la modernización de los escenarios que mencioné cuando los Juegos del Océano Pacífico. Volvimos a recuperar los escenarios, se compró implementación que estaba destruida, y en la segunda etapa con el doctor Germán Villegas se hizo una campaña muy bonita, porque él me decía: consígase para este viernes o este lunes 5 empresas, y hacíamos desayuno de a 5 empresas, y lo fuimos ampliando a 10, a 15, en la medida en que vimos que se podían manejar. 5 empresas patrocinadoras del deporte Claro. vallecaucano. Nosotros invitábamos, Yo no sabía eso. invitábamos a las empresas, logramos llegar hasta donde más pudiéramos a la gerencia y comprometíamos a que se invitaban a un desayuno, y él encabezaba el desayuno. Yo hacía la exposición con mi equipo de trabajo sobre lo que eran los Juegos Nacionales, la importancia que tenían para el Valle del Cauca de recuperar los Juegos Nacionales, y él hacía su introducción pues ya Política. Sí. Y Jorge Herrera. No, Germán Villegas. Germán Villegas. Nosotros llegamos a visitar cerca de 130 empresas. Eso es modelo en Colombia, nunca se ha hecho. No. Conseguimos, me acuerdo, cifras más, cifras menos, con lo que nos dio Bavaria, que fue el gallo más duro de roer. ¿Bavaria? Claro. Y les cuento una anécdota. Y fue por una vallecaucana, una cartagüeña. Se me escapa un nombre, y el segundo del doctor Julio Mario, el que era Augusto López. Entre comillas el dueño de Bavaria, Augusto López Augusto Valencia. López Valencia, tenía una secretaria ejecutiva que era de Cartago. Conocida, yo soy de Cartago, conocíamos la familia, nos consiguió la cita, me tocó ir a Medellín
a exponer. Él sabía porque de todas maneras Bavaria estaba patrocinando a varios departamentos, pero a nosotros nos fue muy bien. Nos fue muy bien porque Avianca abierto, implementación abierta, estaba el doctor Herrera, que se hizo una buena negociación. Acuérdate que él es accionista o era accionista cuando vivía de Supertest, era una de las filiales de Fanalca. Entonces la implementación fue Adidas completa, lo que no producían ellos aquí se traía de Filipinas, donde Adidas tenía una manufactura, de Corea, donde Adidas tenía otra más. Lo único que llegó original, digo yo original porque son alemanes, fueron las truzas de lucha. Bueno, pero nosotros... Y todo fue aporte a cambio de publicidad. A cambio de publicidad. Impresionante. A cambio de publicidad. ¿Y cuántos deportistas? ¿400? 800. 800, impresionante. Bueno, 800 más la delegación. ¿no? La delegación, la más, delegación. Más 500 deportistas. Por ahí. Todo, sí. O sea, eso fue un hito. Es para quitarse uno el sombrero. Eso fue un hito. Y ¿Qué otras empresas? Bueno, que recuerden en este momento, o sea, había empresas, lo que pasa es que allí no podía competir. Por ejemplo, Postobón, llevábamos una conversación, entonces cuando se dieron cuenta que iba a entrar Bavaria, se retiró Postobón. Claro. No, tendríamos que... ¿Y Bavaria, para recordar, cuánto dio? Bavaria dio en esa época muy cerca de los 200 millones de pesos. Muchísimo dinero. En el 96 era mucha plata. Mucho dinero. Mucha plata. Mira, es la unión de lo público y lo privado. ¿Qué recuerdas adicionalmente, Pacho? Ahí estaba ya las medallas que recuperó Gustavo después de 20 años. Sí, 24 años. 24 años. O sea, siempre trabajamos, pero hay otros factores que conversábamos ahora de que hacían que el Valle no ganara. Yo, en el escritorio... Pacho, yo me exalté que te iba a reconocer porque tú iniciaste un trabajo. O sea, en esas 2 preparaciones a Juegos Nacionales tú empezaste a traer algo de técnico. Lo que pasa es que con todo aquí, que muchas veces tú no tuviste el apoyo decidido de un ente departamental como lo tuve yo con Germán Villegas. ¿Del gobernador? Sí, del gobernador. Es que si la gobernación, mira lo que le pasó a Diego Giraldo. Diego Giraldo no pudo ir a Villavicencio a los juegos que le correspondieron. Pero a mí sí me tocó, o sea, a mí ya me tocó porque yo ya tenía gancho, sí. Yo tenía a los cubanos en esgrima, tenía a Nori Okada, el japonés. Ajá. O sea, ya habían los técnicos. Ya se había comenzado ese proceso. Y la preparación de esos 20 años sin demeritar en absoluto nada. O sea, se empezó desde que nosotros recibimos. Cuando yo digo nosotros, somos nosotros desde el año 86. Desde ahí empezó la preparación en forma de los Juegos Nacionales, que esos del eje cafetero, pues los perdimos, si es que los perdimos, pero en el escritorio. O sea, ¿De qué año? Del 88. A fútbol le daban 11 medallas de oro y que ese cómputo así, eso no funciona. Pero bueno, era el reglamento de entonces y en el cual también nosotros nos sometimos. Pero no, eso fue grandioso. Son procesos, pero se tiene que tener el apoyo de la gobernación. Mire, llega cuando lo de Diego Giraldo, no tuvo el apoyo de la doctora nada. Ni siquiera pudieron viajar, es que no perdieron, no viajaron. No tuvo el apoyo no compitieron. Y mire lo que me pasa, lo que le pasa al Valle después de trabajar para lograr quitarle a Antioquia después de 24 años los Juegos Nacionales en el 96. Viene otro gobernador que de deporte poco Gustavo García sí. Y el sucesor de él, y no participó el Valle del Cauca en los Juegos Nacionales de Nariño. No participó. O sea, se pierde completamente un proceso. El proceso, claro. Cuando estuve allí, nosotros sí tuvimos el apoyo de Manuel Francisco Becerra, sí. Que era la primera gobernación, de Carlos Holguín Sardi, también tuvimos el apoyo. Y en esos años estuvimos nosotros. Por eso hay que reconocerle muchísimo hoy en el tema deportivo a Dilian Francisca Toro, que la mete nuevamente
duro por el Para deporte, recuperar, y Clara Luz Roldán. Pero yo sí quiero, porque el tiempo se nos agotó, 59 minutos. Pero no nos llevamos ni una cuarta parte de la historia de Pacho. Van a ser muchas, tienen que haber muchas jornadas. Cuando yo era niño, San Luis, los clásicos, Pascual de Andagoya, San Luis Gonzaga, el Gimnasio del Pacífico de Tuluá, Cárdenas de Palmira, Académico de Cartago, Santa Librada de Cali, Politécnico de Cali, Bersman de Cali, San Luis, posteriormente entra el Pilar. Esos colegios llenaban voleibol, basquetbol, atletismo, todo era impresionante. ¿Cómo recuperar el deporte escolar en el Valle del Cauca? Mira, tú has dicho algo importante. Aquí se perdió mucho en los procesos que traían los colegios, las escuelas, llámense públicas o privadas. Yo pienso que esa es una parte fundamental que hay que trabajar. Porque cuando se hacían esa serie de eventos, eran porque los colegios estaban comprometidos. Su parte administrativa, gerencial, estaban comprometidos. Y los padres de familia. Y los padres, claro, que tienen que llevar a los muchachos y recogerlo y bueno. Mientras no vinculemos las secretarías de educación a los entes, en este caso ya existe la Secretaría del Deporte en el municipio, en el caso de Cali. Cuando la Secretaría de Educación se una a la Secretaría del Deporte, cuando la Secretaría de Educación del Departamento del Valle se una al ente departamental en el Valle, estamos hablando de masificación en las juventudes escolares. O sea, porque es que yo pienso que el deporte, como lo es en otros países, así como obligatoriamente usted tiene que prestar servicio militar y muy orgullosamente usted tiene que estar 2 años o no sé cuánto tiempo prestando el servicio militar, eso ya a usted le da unas credenciales de conocer cómo son las Fuerzas Armadas y eso para qué sirve. Mientras los estudiantes por obligación no practiquen un deporte, es así como podemos encontrar pues las grandes figuras. Pero en este momento quien triunfa en el deporte es el que tuvo la fortuna de que por la esquina de la casa de él o de la cancha pasara un entrenador y le viera el biotipo y le viera las condiciones. Pero si tenemos una juventud primaria toda haciendo deporte, secundaria toda haciendo deporte y el deporte universitario, pero aquí amigos, está perdido. Precisamente el otro tema es deporte universitario. Cuando yo ingresé a la Universidad del Valle, uno en el CDU, Centro Deportivo Universitario, encontraba la selección de básquetbol del Valle, la de voleibol del Valle y de Colombia en su mayoría. Iba uno al Pascual Guerrero y lo mismo al Gimnasio Evangelista de la Mora. Paradójicamente, el Pascual Guerrero de propiedad de la Universidad del Valle, el Gimnasio Evangelista de Mora lo mismo, las piscinas lo mismo, porque en todos esos cambios patrimoniales del deporte vallecaucano se generó eso. Y en la época mía, las fiestas universitarias salían en una delegación desde ahí del campus de Univalle de San Fernando hacia el Pascual Guerrero y es los deportes clásicos, fútbol, atletismo, basquetbol, voleibol, por supuesto ajedrez y otros deportes como gimnasia, recuerdo, hacían parte de eso y el deporte universitario existía. Una de las grandes falencias del deporte colombiano, no se olviden que nosotros en Tokio 2021 Juegos Olímpicos quedamos de 64 sin medalla de oro. Es un puesto muy atrás, porque no existe el deporte universitario. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo se puede mejorar la cosa del deporte universitario? Haciendo deporte universitario, o sea, colocando el deporte universitario que haga parte de las ligas, que hayan clubes en las universidades, no en una, sino en todas las universidades, y hacer el campeonato universitario regional. Eventos. Nunca en esta generación hemos visto un campeonato nacional universitario de atletismo, que es lo más fácil, ¿cierto? O de natación, que también no existe
No, No, sea no eso. lo hay. No lo hay. No lo hay. Entonces, y yo creo que esa es la solución dentro de mi estudio, lo que dice Pacho. Cada universidad con sus clubes, el club de atletismo de Univalle, el club de basquetbol de la Escuela Nacional de Deporte, el club de tenis de la Javeriana, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente yo quisiera escucharlo a ustedes sobre otra de las carencias muy importantes, una visión más global del deporte vallecaucano, de internacionalizar más el deporte vallecaucano. ¿Cómo lo proyectarían ustedes? Dicen que cuando se hace un evento tiene un propósito. Si nosotros miramos la historia de Cali, la historia nos dice que el hecho de que nosotros nos hayamos comprometido con el mundo y con el país a realizar eventos de grandes características, de gran organización, nos obligó primero a construir los escenarios, segundo a prepararnos como dirigentes para poder hacer eso y poder tener los contactos internacionales y realizar los eventos. Tenemos que hacer eventos universitarios, eventos escolares, eventos internacionales, pero con propósito. Y el propósito, yo pienso que tiene que ir a la juventud, pero la juventud de una parte de Cali no, a todo Cali si estamos hablando de Cali. O sea, a los jóvenes. Hay jóvenes que llegaron adultos y nunca hicieron deporte. Y Hoy está pasando además eso. dicen que la universidad es el cementerio de los deportistas. Sí, porque no tienen para dónde ir. Como las universidades de Estados Unidos vienen a nuestros países, a Colombia, a llevarse atletas, nadadores para el deporte universitario, que más tarde los ve usted en los Juegos Olímpicos compitiendo, porque sí tienen cómo hacer desarrollo deportivo, porque tienen el apoyo, porque eso es importante. O sea, los traen, se los llevan. Y nosotros tenemos aquí las figuras, tenemos los biotipos para todo, para lo que queramos, y sin embargo nos quedamos frenados allí. Sin embargo, Mira lo curioso de eso que dices, Pacho. Cuando el deportista pues, se inicia en sus primeros años escolares, continúa con la secundaria y entra a la universidad, las universidades opacan normalmente ese deportista, Sí. porque no hay el apoyo para ellos. Y digo yo, miren lo ilógico, ¿no? En mi época, que fue casi que la misma tuya, nosotros conseguíamos becas con las 3 o 4 universidades que habían aquí para los deportistas nuestros de otras latitudes y eso, para que pudieran entrar, ingresar a la universidad. Mientras que para sus deportistas que se estaban muriendo porque entraban allí y entraban en un proceso de degradación, no había nada. Bueno, finalmente, pues tenemos, la verdad, podemos dar con 2 o 3 jornadas de estas por el deporte vallecaucano. Pero en esta primera jornada, ¿qué recomendaciones les darían ustedes a las directivas hoy del deporte vallecaucano para fortalecer más esa visión global que debe tener esa marca de región? Yo creo que en todo el fondo del todo está la parte humana, que es el que hace el deporte, y está la otra parte humana, que es el que dirige el deporte. Esa parte siempre va a ser innata, la primera parte, porque pues es el deportista que sale de una canchita barrial y se le ven las dotes, puede ingresar a un club, puede ingresar después a la liga y más o menos va llevando un proceso. En la otra parte, el nivel de gerencial, digámoslo así, del deporte, la mayor parte está metido por la misma familia, porque el papá del deportista que lo lleva y lo trae, comienza a vincularse con el club, comienza a vincularse con la liga, pero tienen unos tiempos, más no hay una permanencia ni unos proyectos a futuro con ellos. A esa parte pienso yo que hay que darle mucha importancia. El Valle del Cauca tuvo una parte dirigencial muy buena, que realizó una serie de eventos internacionales, mundialistas, lo que
tú decías, pero en determinado momento también se les fue la mano en la política cuando quisieron meterle la mano a ciertos eventos. Entonces allí yo pienso que hay que construir eso, pero construirlo sanamente y mirando hacia un futuro donde nosotros, los que nos siguen, se especialicen en ese tema y no haya realmente una injerencia política que le haga los quiebres a eso. Pacho. Lo que dice Gustavo, totalmente de acuerdo, pero yo pienso que los técnicos de alto rendimiento, los técnicos de formación, tienen que ir a las escuelas, tienen que ir a los colegios, tienen que ir a las universidades y el espectro se amplía enormemente y de entrada en menos de un año, o sea, los futuros campeones los vamos a tener de sobra. No va a haber cómo desarrollar esa cantidad porque nosotros somos una región privilegiada. O sea, yo no sé, pero aquí tenemos un biotipo para el deporte, para todos los deportes. Conjunción de razas. Sí, Hay una liga que está haciendo eso. La liga de tiro con arco fue a mi colegio. Fue la única liga que fue en todo el colegio. Y 4 de mis compañeros se metieron a la liga y uno se volvió Campeón. nacional de tiro. Porque la liga, si no, como usted dice, si no es porque la liga va al colegio, ninguno de ellos hubiera ido a la liga. Porque ¿cómo se da ese proceso? claro. Compañeros, mil gracias. Ramiro, me encanta. Ramiro, muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias por el libro. Muchas gracias.